están conectados solamente 113 alumnos, en casi el 50%, ¿no? Voy a empezar la clase presentándome. Yo soy la doctora Lisbeth Sunagua. Actualmente desempeño funciones como médico internista en el Hospital Bracamonte y también trabajo en el Seguro Social Universitario. Conmigo lo que vamos a llevar es una de las materias más bonitas, más prácticas y que realmente nos sirven demasiado en la práctica ya como médicos que ustedes van a realizar, que yo realizo. Entonces, es bien importante, es uno de los pilares fundamentales esta materia para su posterior desempeño como profesionales. Por eso es que les pido que no puedan faltarse a ninguna clase. Y como clase inaugural vamos a empezar a poner nuestras condiciones, ¿no? Tanto por parte de ustedes como las mías. Y dentro de ellas, una de las principales es poder ponernos un límite para iniciar la clase. Sé que siempre hay un poco de tolerancia, pero en realidad, a mi parecer, yo doy un máximo de tolerancia de 10 minutos. Y posterior a esos 10 minutos, yo voy a llamar lista y los alumnos que ingresen posterior a ello tendrán una falta, ¿no? Y además de que, bueno, vas perdiendo el hilo, si se podría decir, del tema que estamos llevando, entonces no me parece. Sin embargo, también por el tema del internet y todo eso, se tolera, pero en realidad debemos ponernos un límite de qué tiempo vamos a esperar para poder iniciar la clase. Yo sugiero que sean 10 minutos, pero también les pongo a consideración de ustedes, que también me pueden decir si están bien esos 10 minutos o es mucho, o tal vez quieren 5 minutos o 15 minutos y nos quedamos con eso. ¿Qué es lo que dicen? A ver, ¿alguien que opine? Doctora, buenos días. Buenos días. Me parece Sí, ¿verdad? Es un límite que en realidad se utiliza para todos. Entonces nos pondremos 10 minutos. Posterior a los 10 minutos yo voy a llamar lista. Y ¿les parece bien? Buen día, doctora. Yo estoy de acuerdo con Ya, entonces creo que la mayoría está de acuerdo con ese lapso, ¿no? Darnos 10 minutos y empezar la clase, llamar lista y bueno, ya los otros que ingresen tarde tendrán falta. Está bien, ¿no? Bueno, entonces 10 minutos de tolerancia, no más. Ahora lo que nos toca y los horarios. Hablé con el presidente, con los presidentes de ambos cursos y lo que tengo entendido es que en las mañanas no tienen programaciones de materia, ¿verdad? Para que podamos programar nuestras clases en las mañanas. Sí, doctora. Ya, entonces, por mi parte, podríamos pasar las clases los días martes y los días sábado a esta hora. ¿Les parece bien? No tienen choques con otras materias, ¿verdad? Sí, doctora. Cuarto B tiene otorrino. Ya, entonces, martes y viernes programaremos la materia. Martes y viernes, ¿ya? Alguna vez yo anticipadamente les voy a avisar, porque como yo hago turnos, entonces me queda un choque. Me toca alguna vez estar de turno día viernes, entonces yo anticipadamente les voy a avisar para suspender ese día que yo tenga choque con la materia para poder programar para otro día
o ese día, pero en la tarde, porque tengo entendido que en la tarde a partir de las 2 tampoco no están llevando materias, ¿verdad? Sí, doctor. Rodolfo, tú eres del presidente del otro curso, ¿no? Sí, de lado. Ya, entonces está bien que podamos programar martes y viernes nuestras clases a las 7:30. Sí, doctora, está bien. Ya, entonces yo me voy a contactar con ustedes, con los presidentes, el día en el que por motivos de mi trabajo podamos cambiar de horario. ¿Está bien? Está bien, doctor. Ya. ¿Alguna otra situación más que tengamos que... Disculpe, doctora. Adelante, Los días Berta. martes nosotros pasamos semiología a las 7:30. No sé si podría ser otro día. Pasamos los martes y los jueves, los que estamos arrastrando la materia de semiología de tercero. Mm, ¿Son muchos los que están arrastrando semiología? ¿Cuántos son, sabes? No, pero creo que somos nomás un buen número. Bueno, entonces tendríamos que programar lunes y viernes. Con eso ya no creo que haya problema, ¿verdad? Sí, estaría bien. Y muchas gracias, doctora. Ya, entonces nuestros horarios estarían definidos lunes y viernes a las 7:30 de la mañana. Y alguna vez que vamos a ir cambiando por el tema de mi trabajo, el horario, ¿no? Coordinando con los presidentes, obviamente. Bueno, si no habría ningún otro tema más que tengamos que ponernos de acuerdo, Buenos daríamos, días, doctora. Alison, buen día. Va a disculpar, yo soy repitente igual de farmacología y y pasamos a las 7 de la mañana, generalmente de lunes a miércoles y sábados. Y está bien, sí sería, pero podría considerar 15 minutos de tolerancia para nosotros, ya que generalmente pasamos 45 minutos, doctora. Ya, vamos a tratar de considerar, necesito una lista de qué alumnos están en la clase de farmacología para que yo pueda Ya, considerar. doctora. Gracias. Por favor. Ya. Bueno, si no tendríamos otro tema más que tratar, voy a pedirles siempre que estén atentos a la clase. En cualquier momento, como yo tengo las listas, voy a decir el nombre de uno de ustedes para ver si me están atendiendo, para ver si están comprendiendo. Y si no me contestan, no me responden, entonces también voy a tener que ponerles falta. Entonces, no es de que yo entro a la clase y lo dejo prendido y me voy, o es que entro a la clase y me pongo a hacer otras cosas y no atiendo. No. Si bien nuestras clases ahora van a ser semipresenciales por el tema actual que estamos viviendo, eso no implica, ¿no?, que uno sea inconsciente en relación a lo que tiene que aprender, porque en realidad esto es una base para su profesionalización. Entonces, les voy a pedir siempre que haya ese respeto de que si están entrando a la clase, pues lleguen a atender. Y no es de que yo entro por entrar y que aparezca o que me llame la lista y bueno, me desaparezco. No, en el transcurso del tema que vamos llevando, yo voy a ir haciendo preguntas. Entonces, por favor, les voy a pedir que estén atentos. ¿Sí? Entonces, ya con esas recomendaciones, ya con algunos límites establecidos, vamos a empezar la clase de hoy. Doctora, buenos días. Disculpe, antes de que empiece, por favor, quería preguntarle acerca de la bibliografía. Gracias, sí, me olvidaba. En la anterior gestión habíamos llevado lo que es como uno de los libros principales de consulta, el libro de neumología de Álvarez, que yo ya lo subí también a la plataforma en PDF. Entonces, es un libro que vamos a utilizar de guía, ¿ya? Y
bueno, si voy revisando otras bibliografías, también les voy a ir comunicando y pasando también a ustedes. ¿Ok? Pero es uno de los libros que vamos a utilizar. Tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? De la carrera. Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí, doctora, me imagino que está en su curso, ¿verdad? En el curso Exacto. de neumología. Exactamente, ahí está. Y también los temas que vamos llevando lo voy subiendo ahí. Ya, está bien, muchas gracias, doctora. Doctora, disculpe, buenos días. De la plataforma, no, el año pasado recuerdo que nos daban un código de acceso. Ah, ya les voy a pasar el código entonces mediante sus presidentes para que puedan ingresar, ¿ya? Y puedan ir viendo ahí los temas igual que vamos llevando, que yo lo voy a subir. Y el libro igual que ya lo subí, está ahí en plataforma. No hay otra consulta más, ¿no? No, doctora. Ya, bueno, entonces vamos a empezar la clase. Como primer tema, vamos a hablar, porque es demasiado importante, vamos a hacer un repaso en realidad, porque ustedes ya han llevado la materia, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso de la semiología respiratoria, que nos va a servir como base o como pilar para poder entender, diferenciar y nos va a ayudar para el diagnóstico de las diferentes patologías a nivel respiratorio. Entonces, no podía ser otra nuestra clase inaugural que la semiología respiratoria. Entonces, vamos a empezar viendo, vamos a empezar a ver cuáles son los síntomas y los signos que se van a presentar en todos los pacientes que tienen alguna afectación a nivel respiratorio. Y entre ellos, uno de los principales es la disnea. Entonces, ¿qué es la disnea? Es esa sensación desagradable y dificultosa de respiración que tiene el paciente, ¿no? Va a decir que siente, es como una sed de aire que tiene el paciente. Entonces, así se lo define a la disnea. Según la NIJA, esta se divide en 4 grados. El primer grado es cuando el paciente presenta disnea, cuando realiza grandes esfuerzos. Eso quiere decir que el paciente va a tener esa sensación de falta de aire al correr, al subir varios pisos de escaleras, al hacer deporte, esfuerzos físicos intensos. Eso le va a provocar disnea de grandes esfuerzos. Entonces, un grado 1. Cuando el paciente presenta una disnea grado 2, cuando realiza esfuerzos moderados cotidianos, es decir, cuando está caminando varias cuadras, cuando empieza a correr, pero un breve trecho, subir pisos de escaleras, pero no muchas, entonces empieza a presentar esa sensación de falta de aire, va a ser un grado 2. Y cuando va a ser un grado 3, cuando el paciente presenta disnea al realizar esfuerzos ligeros, es decir, cuando se está peinando, cuando se está lavando, cuando se empieza a poner la ropa, cuando está hablando mucho, cuando empieza a comer, entonces va a empezar a sentir falta de aire. Y el grado 4 es cuando nuestro paciente va a presentar esa sensación de falta de aire en pleno reposo. Es decir, el paciente está sentado, está echado, sin hacer nada, pero empieza la agitación, como ellos dicen, ¿no? Entonces, ese es uno de los síntomas que van a presentar nuestros pacientes con afectación respiratoria. Puede ser súbita o progresiva. Entonces, súbita, brusca o paroxística, ¿en qué pacientes nos pueden presentar? También en los pacientes que tienen afectación a nivel cardíaco, ¿no? Como un síndrome coronario agudo, cuando hay una ruptura de la cuerda tendinosa valvular cardíaca, una isquemia cardíaca, cuando hay una insuficiencia cardíaca aguda, entonces ese paciente nos va a presentar súbitamente, está tranquilo y va a empezar a presentar agitación de forma rápida y progresiva. Y dentro de las patologías respiratorias, cuando existe una crisis asmática, el paciente
todos sus bronquios están totalmente colapsados, cerrados, entonces empieza a presentar una disnea súbita, aguda. También en aquellos pacientes que hacen tromboembolismo a nivel pulmonar, ¿no? Un trombo ha viajado, ha tapado una de las arterias de las venas a nivel pulmonar, entonces ocasiona que ese paciente empiece a presentar disnea súbita. Y en aquellos pacientes que tienen neumotórax, que quiere decir que hay aire en el pulmón, ¿no? Entonces ese pulmón no va a poder expandirse y empiezan a presentar también disnea súbita. Progresiva o de instalación en semanas o meses, es decir, una disnea crónica, ¿no? ¿En quiénes nos va a presentar este tipo de disnea? En pacientes con insuficiencia cardíaca ya crónica. Estos pacientes constantemente van con episodios de disnea, ya sea grado 2, grado 3, entonces es evolutiva su disnea, ¿no? En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, claro, en ellos también su disnea es progresiva. En enfermedades del intersticio pulmonar y en el asma bronquial. A diferencia del otro, hablé de una crisis asmática, ¿no? Y en el asma bronquial también la disnea va siendo progresiva. Entonces, habíamos dicho que causas de disnea, uno, a nivel respiratorias, pueden ser a nivel de la laringe, por presentarse cuerpos extraños que están obstruyendo la laringe y el paciente nos presenta esa falta de respiración. Edemas a nivel de la laringe, es decir, en un paciente que ha hecho una reacción de hipersensibilidad y ha producido un edema a ese nivel, también nos va a presentar disnea, parálisis a nivel de la laringe también. Dentro de las enfermedades propiamente respiratorias, habíamos dicho ya que el EPOC, o las enfermedades obstructivas crónicas, las enfermedades neoplásicas también nos llevan como síntoma a disnea. Las pulmonares, enfisema, las infecciones, también dependiendo de la afectación que ha habido de la infección, si es muy severa, entonces también nos va a producir disnea, ¿no? Y entre ellas las principales, la neumonía, la tuberculosis. Y las causas respiratorias hay que saber diferenciarles. ¿Esa disnea es propiamente respiratoria o es una disnea que es cardíaca? Entonces hay que saber diferenciar y ver dentro de los antecedentes, y con la semiología nos vamos a ayudar a ver si es cardíaca o es respiratoria esa sensación de falta de aire que tiene nuestro paciente. Uno de los síntomas que presenta nuestro paciente con patologías respiratorias es la tos, ¿no? Es uno de los síntomas más frecuentes, inespecífico en algunas veces, y es el motivo de consulta más prevalente que nosotros tenemos dentro de un hospital. Aparece casi en todas las enfermedades del aparato respiratorio, ¿no? Entonces, la tos en un gran porcentaje nos está diciendo que está pasando algo a nivel respiratorio de ese paciente. ¿Y cómo la definimos? Es una contracción espasmódica y repentina de los músculos expiratorios que tiende a liberar del árbol respiratorio secreciones y cuerpos extraños. Entonces, la tos en algunas de las ocasiones es como un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, al haber esas secreciones, al haber un cuerpo extraño a nivel del árbol respiratorio, la tos es un mecanismo de defensa que sirve para poder liberar o poder sacar las secreciones del árbol bronquial y no puedan obstruir más. Se produce por irritación de los receptores glosofaringio, neumogástrico y laringio, que llegan al estímulo y centro vulvar de la tos. Entonces hay que diferenciar también, o hay que tener muy en cuenta lo que les digo, ¿no? En muchas ocasiones la tos es un mecanismo de defensa. Entonces, teniendo este concepto, muchas veces debemos ver si realmente debemos dar medicamento para calmar la tos o debemos dar un medicamento para ayudar a que se produzca o que las secreciones disminuyan o se vuelvan menos densas y poder con la tos ayudar a la tos a eliminar esas secreciones de nuestro pulmón. ¿Cómo la clasificamos a la tos? Se clasifica uno según el tiempo. Puede ser una tos aguda que dura de 1 a 3 semanas. Una tos subaguda de 3 semanas hasta 4 semanas, ¿no? De 3 a 8 semanas. Y una tos crónica cuando ya es más de 8 semanas. Clínicamente puede ser una
tos seca o puede ser una tos húmeda, ¿no? Húmeda cuando produce secreciones. Según las características, hay varias clasificaciones y vamos a ir viendo un poquito o repasando un poquito. Puede ser una tos ferina o una tos quintosa, que es aquella que se produce especialmente en la enfermedad del coqueluche, caracterizado por accesos de tos paroxísticas, ¿no? Llamada quintosa porque ocurre en grupos de 5 o cada 5 horas, que se van a caracterizar por ser expiraciones violentas y explosivas a las que sigue una inspiración intensa y ruidosa, provocada por el espacio de la glotis. Podemos tener también una tos coqueluchoide, ¿no? Que es parecido al anterior que habíamos hablado, pero falta el componente inspiratorio. Lo produce la excitación del neumogástrico y puede ser producido por neoplasias o tumores a nivel del mediastino. La tos ronca o perruna es seca, intensa y generalmente los accesos vienen en la noche, son nocturnos y es provocada por la laringitis glótica o una laringitis subglótica, ¿no? Generalmente esto más en niños también se puede observar. La tos bitonal porque se produce en 2 tonos por las vibraciones diferentes de las cuerdas vocales debido a una parálisis, ya sea de una de ellas o de ambas, por el compromiso del nervio recurrente a causa igual de neoplasias o de tumores a nivel del mediastino. La tos emetizante, ¿por qué la llamamos así? Porque es una tos tan intensa, se podría decir, que llega a provocar que el paciente vomite. Y es también una de que se va a ver más a nivel de los niños, ¿no? Habíamos dicho que puede ser seca o húmeda, ¿no? Seca porque va a ser con ausencia o falta de secreción bronquial, generalmente en procesos irritativos desde la laringe hasta la pleura. Y la tos húmeda, pues va a existir expectoración. Indica la mayoría de las veces esta expectoración dependiendo de las características infeccioso o inflamatorio del árbol bronquial o del parénquima pulmonar. La expectoración es otro de los signos que nos ayuda bastante a poder definir nuestro diagnóstico. Se debe analizar, uno, el tipo de expectoración, debemos ver qué color de expectoración es, el volumen y el olor. Entonces debemos siempre ver estas características, ¿no? Puede ser ceroso, es decir, un líquido claro, amarillento o ligeramente rosado. Puede ser asalmonado, expectoración cerosa levemente teñida con sangre. Es como si hubiesen lavado, dicen, ¿no? Es como el agua de un lavado de la carne, que se presenta generalmente en el edema agudo de pulmón. Puede ser espumosa, alveolar, ¿no? Por hipersecreción. Puede ser mucoso, que va a ser incoloro, transparente, blanquecino. Puede ser mucopurulento o purulento. Esto ya nos va indicando de que hay una afección o ya hay una infección pulmonar. Puede ser de color amarillento o puede llegar incluso a ser verdoso. Puede ser nuestra expectoración hemoptoica, ¿no? Es decir, que sea un moco mezclado con estrías de sangre o con un poco de sangre. Es una expectoración hemoptoica. Es rumbrosa. Puede ser una expectoración purulenta mezclada con sangre. Generalmente se observa eso en la neumonía, ¿no? ¿Y qué es la vómica? La vómica y masiva por la boca de una gran cantidad de pus o líquido que va a venir a bocanadas con violentos golpes de tos. Y generalmente lo vamos a observar esto en pacientes que tienen quistes pulmonares, quistes hidatíricos que han sufrido una ruptura. Entonces el paciente empieza a presentar la vómica, ¿no? Expectoración bastante. Y también se observa en los abscesos. Cuando hay abscesos importantes a nivel pulmonar, nuestro paciente presenta
demasiada expectoración, es decir, vómica, ¿no? Y generalmente purulenta y fétida. Cuando la expectoración es fétida, debemos pensar ya que es un proceso infeccioso y que posiblemente está yendo a un absceso pulmonar, porque en los abscesos se observa demasiada fetidez en la expectoración. Y otro de los síntomas que va a presentar el paciente es la hemoptisis. Entonces, es bien importante, hace rato les había indicado que puede haber una expectoración hemoptoica, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo decir es una expectoración hemoptoica, una expectoración con estrías de sangre, que la hemoptisis. Que la hemoptisis es realmente una expulsión de sangre por la boca proveniente de las vías respiratorias. Esta sangre va a ser una sangre viva, va a ser espumosa o areada, porque proviene de la vía respiratoria, y va a ser acompañada por un dolor o una sensación de un calor retroesternal. Entonces, generalmente, ¿en quiénes vamos a tener la hemoptisis? Es en aquellos pacientes que van a presentar problemas de tuberculosis, en las neumonías complicadas, pacientes que tienen neoplasias, cáncer a nivel pulmonar, bronquitis, bronquiectasias. Entonces, al romperse, van a producir sangrado y van a ocasionar lo que es la hemoptisis. Es bien importante poder diferenciar la hemoptisis de la emetemesis, que no es lo mismo, ¿no? Y que muchas veces en la práctica se confunde. Entonces debemos saber qué es la hematemesis. La hematemesis es sangre que proviene del aparato digestivo, precedida de vómito, y es rojo negruzco, a diferencia de la hemoptisis que habíamos dicho que es una sangre viva, que va a presentar burbujas de aire y que va a venir acompañada de tos, a diferencia de la hematemesis, que va a venir por estado nauseoso o vómito, ¿no? Es bien importante poder tener estos dos conceptos y poder saber diferenciarlos para poder ver si nuestro paciente está presentando una patología a nivel digestivo o una patología a nivel respiratorio. Entonces debemos diferenciar solamente con el examen físico, ¿no? Otro de los síntomas que va a presentar nuestro paciente, ya un poco inespecíficos, van a ser la cianosis, que puede ser central o periférica, que se va a observar generalmente en pacientes ya con patologías crónicas respiratorias, como el EPOC, el asma. Puede presentarnos también si está cursando un proceso infeccioso, fiebre. Y bueno, si está con compromiso general con un proceso infeccioso, puede llegar a tener anorexia, falta de apetito, astenia, adinamia, sensación de cansancio. Esos ya son síntomas acompañantes a los otros síntomas principales o específicos del aparato respiratorio que habíamos visto, ¿no? Entonces, esto puede o no presentarse dependiendo del compromiso que tiene nuestro paciente con esa patología a la que le está llevando su descompensación. Habíamos dicho, ¿no? Aquí un cuadrito donde se están mostrando algunas causas de los diferentes tipos de cianosis que puede presentar nuestro paciente. Central, periférica o puede ser mixta también, ¿no? Entonces, la central de causa pulmonar, vamos a ver por disminución de la presión de oxígeno del aire inspirado, hipoventilación alveolar, principal patología, el EPOC, que nos va a llevar a esa cianosis, alteraciones de la relación ventilación-perfusión en pacientes con tromboembolismo pulmonar, pacientes con neumonías severas, pacientes con alteraciones de difusión del oxígeno, enfermedades intersticiales a nivel del pulmón y las de causa cardíaca, que también es importante poder mencionarlas para poder diferenciar, ¿no? Cardiopatías, shunts en realidad todas las insuficiencias cardíacas crónicas, ¿no? Hemoglobinas con baja afinidad por el oxígeno, también una de las causas de cianosis central. La cianosis periférica nos va a ocasionar la insuficiencia cardíaca derecha, los shocks, vasoconstricción por exposición al frío, arteriopatías obstructivas, oclusión venosa
Y la mixta, tanto central como periférica, se va a ver en la insuficiencia cardíaca global. Pero a nosotros nos interesa, entonces, en qué pacientes nosotros vamos a ver una cianosis central en pacientes con patología respiratoria, ¿no? EPOC principalmente. Bueno, ya repasando un poco cuáles son los síntomas, signos que va a presentar nuestro paciente con patología respiratoria, vamos a entrar a hacer un repaso del examen físico y del aparato respiratorio que nosotros vamos a realizar en nuestro paciente para poder ver a qué lado estamos dirigiendo nuestro diagnóstico, ¿no? Y es bien importante hacer un poquito de un repaso anatómico de las regiones que tenemos a nivel del tórax. Entonces, vamos a ir viendo, esta es una imagen de semiología de Argente que práctico las diferentes regiones y líneas que debemos conocer para poder nosotros localizar a qué nivel se encuentra la afección que tiene nuestro paciente a nivel respiratorio. Entonces, a nivel de región del tórax anterior, nosotros debemos conocer estas regiones que se clasifican así. Aquí se toma, por ejemplo, la clavícula para poder nosotros decir que superior a ello se encuentra la región supraclavicular, por debajo de ella la región infraclavicular, la región esternal, la región mamaria y la región del hipocondrio, ¿no? Entonces, cuando hagamos nuestras prácticas, ustedes me dirán a nivel infraclavicular, el paciente presenta una lesión, no sé, a nivel supraclavicular. Entonces, bien importante que conozcan esto porque ya conociendo las regiones, uno va a poder mencionar dónde se encuentra la lesión o la afectación que tiene nuestro paciente. Y dentro de estas también es importante que ustedes puedan conocer las líneas que tenemos anterior, la línea clavicular, la línea esternal, la línea medio clavicular o la línea mamilar, porque pasa en medio de la tetilla, la línea tercera costal, la línea medio esternal, que pasa por el medio del esternal, la paraesternal, la línea axilar anterior, que casi concuerda con la línea de la sexta costilla, ¿no? Y el reborde costal. Estas son las regiones y las líneas que debemos conocer a nivel de región de tórax anterior. A nivel de región de tórax posterior, también tenemos regiones y líneas de referencia. Entonces, para la escápula y sabiendo que la escápula está aquí, nosotros vamos a dividir las regiones en región supraescapular, región escapular, región infraescapular y entre ambas escápulas estará la región interescapular, ¿no? Y dentro de las líneas tenemos la línea escapuloespinal, la línea vertebral, paravertebral, la línea infraescapular debajo de la escápula, medio escapular y la línea axilar posterior. Y a nivel lateral debemos conocer también las regiones, la región axilar superior, infraaxilar y las líneas axilar anterior, medio axilar, la sexta costal, la axilar posterior y el reborde costal, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes vayan repasando estas regiones y las líneas para que nosotros vayamos viendo en la práctica y vayamos describiendo, según estas regiones, dónde se encuentra alguna afectación que tiene nuestro paciente. ¿No? Si nuestro paciente tiene disminución del murmullo vesicular, entonces nosotros podamos decir, mi paciente tiene disminución del murmullo vesicular del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, bien importante poder definir y no simplemente decir a nivel del lado izquierdo hay disminución o encuentro esto, no, sino poder localizar y saber las regiones, tanto de región de tórax anterior, posterior y lateral. Las líneas, ¿no? Otra vez aquí
la línea medio axilar, la línea axilar anterior, la línea axilar posterior, que también nos sirve cuando hay alguna afectación, para hacer algunas maniobras, para hacer procedimientos. Entonces, es importante poder conocer. Ya una vez que nosotros hemos visto qué regiones hay a nivel de región de tórax posterior y región de tórax posterior, pasamos a la inspección. Entonces, ¿qué vamos a valorar a la inspección en nuestro paciente? Viendo, es decir, ¿no? Vamos a descubrir a nivel de todo el tórax y qué es lo que vamos a ver. Lo principal que nosotros debemos reconocer es qué tipo de tórax tiene mi paciente. Entonces, ustedes igual ya han llevado esto en semiología, pero vamos a repasar, ¿no? Será un paciente con un tórax enfisematoso, será un paciente que tiene un tórax sifoescoliótico, un tórax pectum excavado o un tórax en quilla, ¿no? Entonces, a la inspección simplemente nosotros vamos a ver qué tipo de tórax tiene nuestro paciente. Lo principal que debemos definir, ¿no? O es un tórax normal que no tiene asimetrías, que está simétrico, como en este caso, ¿no? O habrá alteraciones a nivel de un solo hemitórax. Puede ser que solamente este lado esté con abovedamiento, en aquellos casos donde existe derrame pleural, o puede ser que ambos estén simétricos, ¿no? Normal. Entonces debemos hacer una inspección del tórax, tanto dinámico como estático. Entonces, dentro del tórax dinámico, ¿qué es lo que vamos a valorar? Uno, el tipo de respiración que tiene nuestro paciente. Ojo, estamos en inspección, ¿no? Inspección. Entonces vemos qué tipo de respiración tendrá mi paciente. ¿Será costal superior? Si es mujer. ¿Será costo abdominal? Si nuestro paciente es hombre. ¿Será abdominal? Como generalmente se ve en los niños, ¿no? Entonces debemos ver el tipo de respiración. En el tórax dinámico debemos valorar igual la frecuencia respiratoria. Sabemos que normalmente un paciente o una persona debe presentar una frecuencia respiratoria de 16 a 20 por minuto. Entonces, si mi paciente tiene más de 20 respiraciones por minuto, estará taquipneico, ¿no? Taquipnia, aumento de la frecuencia respiratoria. O si mi paciente está presentando 8 respiraciones por minuto, estará con bradicardia. Es decir, una frecuencia respiratoria disminuida. Entonces ya esto nos estará llevando a ver qué es lo que está pasando con nuestro paciente. También debemos valorar en el tórax dinámico la amplitud de la respiración. Y dentro de esta, si la amplitud está aumentada, entonces será una batipnea. Si la amplitud está disminuida, entonces nosotros diremos que es una hipopnea. También debemos valorar el ritmo respiratorio, es decir, la regularidad, la sincronía que existe entre la inspiración y la expiración. Y dentro del ritmo respiratorio, las principales alteraciones que vamos a ver en los pacientes son estos 3 tipos de ritmo respiratorio. La respiración de Kussmaul, Cheynik-Stokes y la respiración de Biot. Y vamos a empezar a hablar de cada una de ellas para ver qué características tiene. La respiración de Cheynik-Stokes se produce por la excitabilidad del centro respiratorio, que tiene generalmente una fase de apnea de 10 a 30 segundos, seguida de una respiración o de una serie de respiraciones progresivas. Miren, aquí tenemos una gráfica de este tipo de respiración. Entonces, este tipo de respiración, la de Cheynik-Stokes, presenta una serie de respiraciones que van yendo de forma progresiva, es decir, van aumentando más en amplitud, hasta que llega a un pico y empieza otra vez a descender su amplitud y su frecuencia. Empieza a descender y llega a un periodo de apnea que puede durar de 10 a 15 segundos, dependiendo cómo está nuestro paciente, y vuelve a presentar respiraciones que van aumentando en amplitud y llega otra vez a un pico y va descendiendo otra vez hasta que llega a un periodo de apnea.
¿no? Entonces, esa es una respiración de Cheynik-Stokes que generalmente se presenta en aquellos pacientes que tienen afectaciones a nivel cerebral, en pacientes que han tenido un ACV hemorrágico o isquémico a nivel cerebral, y también se puede ver en aquellos pacientes intoxicados por algunos medicamentos como los opiáceos. Entonces, esta es la característica de este tipo de respiración. La respiración de Kussmaul. Esta respiración se caracteriza por ser inspiraciones profundas y ruidosas, ¿no? Respiraciones grandes, separadas por intervalos. Esta es una de las respiraciones características de un paciente diabético que se encuentra en cetoacidosis diabética, ¿no? Es una respiración profunda y ruidosa. Aquí no hay periodos de apnea, ¿no? Pero sí son las respiraciones profundas. Y la respiración de Biot, que se caracteriza por breves pausas de apnea. En el otro habíamos indicado que la apnea puede durar de 10 hasta 15 segundos. Entonces, aquí es menos. ¿Pero por qué se diferencia de la respiración de Cheynik-Stokes? Porque aquí ya no hay un patrón que va creciendo, sino que aquí las respiraciones van a llevar a ser regulares, es decir, de la misma intensidad, de la misma profundidad, pero sí con periodos de apnea variable. Pero aquí no hay un componente que va creciendo y decreciendo, ¿no? Son regulares, de la misma profundidad e intensidad. Generalmente esto se ve o se presenta cuando existe una lesión del centro respiratorio. Dentro de las patologías, en la meningitis se puede observar este tipo de respiración en aquellos pacientes que tienen neoplasias a nivel cerebral también. Y una vez que hemos hecho nuestra valoración tanto de tórax dinámico y como de tórax estático, vamos a pasar a lo que es la palpación. Entonces, dentro de la palpación, lo que nosotros debemos valorar es la expansión y la ampliación de los pulmones. Para valorar la amplitud y simetría de la expansión torácica, debemos utilizar esta maniobra que están viendo aquí. Se debe colocar ambas manos en los vértices pulmonares y poder colocar nuestros dedos a nivel de la vértebra, de la séptima vértebra cervical aproximadamente, e indicar a nuestro paciente que inspire y expire. Y debemos ver si ambos dedos se separan de igual forma, ¿no? Si en este lado el dedo se queda aquí y en este lado a la inspiración se expande, entonces nos está indicando que a este nivel del hemitórax tal vez hay alguna afectación que esté impidiendo que este pulmón se expanda. Entonces debemos valorar siempre cómo está la expansión en ambos campos pulmonares. Lo mismo debemos hacer a nivel de bases, ¿no? Colocar nuestras manos en ambas bases pulmonares y poder igual indicar a nuestro paciente que inspire y expire y ver si nuestros dedos se van separando de igual forma, ¿no? Y si no existe esta simetría en los dos lados, pues nos está indicando que hay una disminución de la ampliación en uno de los hemitórax y ya nos está haciendo sospechar de que puede estar pasando algo ahí. Entonces debemos valorar siempre en la palpación la expansión pulmonar. También debemos ver las vibraciones vocales. ¿Cómo vamos a valorar? Con la palma de nuestras manos, ¿no? Se recomienda generalmente que nuestro paciente vaya repitiendo la palabra 33 y nosotros vamos con nuestra mano sintiendo las vibraciones vocales, tanto en tórax anterior, se debe hacer tórax anterior, tórax posterior y también de forma lateral para poder ver si las vibraciones vocales están simétricas a nivel de todo el tórax. Las vibraciones vocales estarán aumentadas en aquellos pacientes que tienen neumonías, cavernas, si la pared es rígida, y estarán disminuidas en aquellos pacientes, pacientes obesos, ¿no? Por el tejido celular subcutáneo abundante, entonces las vibraciones vocales no se podrán sentir muy bien. En aquellos pacientes que tienen derrame pleural,
las vibraciones vocales están totalmente abolidas. En aquellos pacientes que han sufrido un colapso a nivel de algunos de los lóbulos del pulmón, también no se va a sentir las vibraciones vocales. Vamos a pasar a realizar posteriormente lo que es la percusión. La técnica de la percusión del tórax generalmente es bimanual, se percute con el dedo medio de la mano derecha sobre el índice de la izquierda, con fuerza y rebote. Entonces deben ir haciendo percusiones simétricas que estén en intensidad generalmente regulables en todas las que hacemos, ¿no? No puedo hacer una suavita y la otra fuerte, no, sino tengo que ir manteniendo el mismo ritmo a medida que yo vaya percutiendo las diferentes regiones del tórax. En la percusión, ¿qué es lo normal que vamos a encontrar en nuestro paciente? La sonoridad, ¿no? Entonces se obtiene percutiendo sobre el pulmón aereado, es un sonido de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada. Se lo encuentra con toda su pureza en la zona infraclavicular, como aquí estamos viendo, ¿no? En el dibujo. Puede ser que a la percusión nosotros podamos tener matidez. Aparece cuando se percute sobre el pulmón privado o totalmente, cuando está un pulmón privado totalmente de aire. Es decir, si existe una infección, nuestro pulmón estará lleno de secreciones como en la neumonía y puede que podamos encontrar matidez. En la atelectasia también, el pulmón está totalmente colapsado, no hay pulmón, también vamos a escuchar matidez a la percusión. Por lo que es incapacitado para vibrar, ¿no? Cuando en la superficie del tórax se interpone el líquido, también a la percusión nosotros vamos a escuchar matidez, como se ve cuando existe un derrame pleural, es típico, ¿no? Está totalmente mate a la percusión en los derrames pleurales. Puede haber también timpanismo, en quienes vamos a observar. Normalmente se percibe percutiendo sobre órganos que tienen un contenido aéreo. En el estómago e intestino nosotros encontramos timpanismo, pero a nivel pulmonar, ¿cuándo vamos a encontrar timpanismo? Generalmente, fisiológicamente, en el espacio de trauma, pero también en aquellos pacientes que han sufrido un neumotórax, donde el pulmón está lleno de aire, vamos a encontrar timpanismo a la percusión. Puede haber submatidez, es una variación del sonido mate con mayor sonoridad y tono más grave. Se encuentra en zonas del pulmón con menor aire, ¿no? Que es la necesaria para producir la sonoridad. El ejemplo característico de la submatidez lo encontramos a nivel hepático, a nivel de la quinta costilla derecha, una zona intermedia entre la sonoridad pulmonar y la matidez hepática. Ahí vamos a encontrar submatidez. Y podemos tener hipersonoridad también, constituye una variante de la sonoridad caracterizada por ser más fuerte, más grave, de tono más bajo y de mayor duración, pero sin carácter musical del timpanismo. Se encuentra en pulmones hiperareados. Aquí podemos ver hipersonoridad en el enfisema, en pacientes que están con crisis asmática y también podemos ver en el neumotórax. Entonces eso debemos valorar a la percusión. Una vez que ya hemos visto inspección, palpación, percusión, entonces debemos conocer cuáles son los ruidos respiratorios normales que vamos a encontrar a la auscultación en nuestro paciente. Y dentro de ellos debemos saber qué ruidos respiratorios son normales y qué ruidos respiratorios sobreagregados vamos a encontrar en nuestro paciente. Murmullo vesicular en dos tiempos, ¿no? Podemos valorarlo en inspiración y en expiración. Está producido por la distensión alveolar y el aire. Entonces, dentro de la respiración bronquial vamos a encontrar un ruido laringotraqueal áspero y de tono elevado, siendo la expiración más prolongada, producido por el ingreso de aire a la tráquea y los bronquios principales. Entonces, a la auscultación puedo tener murmullo vesicular conservado o puedo tener una respiración bronquial. O puedo tener un ruido sobreagregado. Y dentro de estos ruidos debemos conocer
¿Cuáles son, no? Tenemos los estertores secos y los estertores húmedos. Dentro de los estertores secos tenemos roncus y sibilancias. ¿Qué son los roncus? Son originados por los bronquios gruesos, se presentan en la inspiración o expiración o en ambas. Y se denominan roncus porque se asemejan al ronquido de un paciente que está durmiendo, al ronquido cuando una persona duerme, ¿no? Entonces, por eso se lo denomina roncus. Muchas veces, cuando le pedimos al paciente que tosa, entonces van a llegar a desaparecer. Y un ejemplo de los roncos lo vemos en las bronquitis y algunas veces en la tuberculosis pulmonar. Las sibilancias es otro tipo de estertores secos. Sibilancias, ¿por qué? Porque se asemejan a un silbido. Se originan generalmente en los bronquios de pequeño calibre. Están presentes en una o en ambas fases respiratorias igual. Y las sibilancias son típicas de qué patología? Pues del asma bronquial, ¿no? Muchas veces incluso las sibilancias son audibles a distancia. No es necesario que nosotros auscultemos el pulmón. Cuando el paciente generalmente está en una crisis asmática, las sibilancias se escuchan incluso cuando el paciente está hablando o está respirando, ¿no? Entonces, le empieza a silbar. Entonces, muchas veces incluso las sibilancias son audibles a distancia. Dentro de los ruidos respiratorios agregados, también es importante poder ver lo que es el cornaje o estridor, que es un ronquido intenso, perceptible a distancia, presente en casos en obstrucciones respiratorias superiores, es decir, cuando hay una obstrucción a nivel laringio, la tráquea o los bronquios gruesos, es que nosotros vamos a escuchar igual, ¿no? Como un ronquido intenso. Y dentro de los estertores húmedos, debemos ver que existen 3 tipos, ¿no? De mediana, de gruesa y de pequeña burbuja. De gruesa burbuja cuando va a haber afectación a nivel de los bronquios gruesos. De mediana burbuja cuando existe afectación a nivel de los bronquios de mediano calibre. Y de pequeña burbuja cuando existe afectación de bronquios pequeños y alveolos, ¿no? Se dice que es como escuchar cuando una persona va y frota un mechón de cabello a nivel del oído, entonces así se van a escuchar los estertores de pequeña burbuja. De mediana burbuja se dice que es como cuando uno está estrujando un pedazo de nieve, y las de gruesa burbuja cuando es como cuando alguien va soplando con un sorbete en un vasito de agua, ¿no? Entonces más o menos se asemeja a ese sonido. Y los estertores crepitantes que son ruidos finos y homogéneos, comparado con el ruido de frotar mechones de cabello. Habíamos dicho, ¿no? Igual que los estertores crepitantes de pequeña burbuja, que se van a producir por despegamiento de la pared alveolar, adosadas por las secreciones, ¿no? Porque existe secreción. Vamos a ver en la bronconeumonía, tuberculosis, edema agudo de pulmón, en varias patologías que vamos a encontrar este tipo de ruidos respiratorios agregados, ¿no? Bueno, más o menos haciendo un repaso de la semiología y de algunos componentes más que nos van a servir a nosotros para poder ir diferenciando las diferentes patologías que vamos a ir llevando y sobre todo para la práctica que vamos a realizar. Entonces habíamos dado esta clase introductoria de la semiología. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Les cedo la palabra para que puedan hacer. ¿Escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta?
No les ha quedado todo claro, parece. Sí, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Quería hacer una consultita en el tema de lo que es en el examen físico para al momento de tomar lo que es la frecuencia respiratoria de algún paciente. Como bien sabemos, que al momento de decirle te vamos a tomar la frecuencia respiratoria, digamos, tranquilízate y demás, a veces cambia el ritmo de la respiración. Más o menos, ¿qué técnica más o menos o cómo podríamos más o menos tomar la frecuencia respiratoria del paciente, ya sea masculino o femenino, sin alterar más o menos lo que es el flujo de la respiración? Ya, bien, gracias tu pregunta. Eh, Algunos libros, ¿no?, de semiología dicen que para tomar la frecuencia respiratoria debemos colocar la palma de nuestra mano a nivel del tórax y ir controlando la frecuencia respiratoria, pero obviamente esto, como, como lo dice su compañero, en muchas ocasiones llega a diferir o llega a alterar lo que es el ritmo porque el paciente se pone más nervioso, se pone como le estamos controlando la frecuencia respiratoria, entonces empieza a disminuir o empieza a aumentar el ritmo. Entonces, creo que en la práctica es mejor poder ver a nuestro paciente que esté recostado y nosotros ir viendo su ritmo respiratorio, sin incluso poder decirle, le voy a controlar la frecuencia respiratoria, porque muchas veces vamos alterando. Pero si solamente vamos observando y vamos controlando el ritmo respiratorio, creo que obtenemos una frecuencia respiratoria más fidedigna. Pero en un paciente que está inconsciente, que está dormido, qué sé yo, digamos, en un paciente que no está consciente, y sí podemos tomar una frecuencia respiratoria apoyando nuestra mano al nivel del tórax y sintiendo. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que no hay otras preguntas. No, vamos a ir un poquito definiendo y un poquito poniendo más práctica de todo esto en las clases prácticas, obviamente, que vamos a tener. Entonces, también ahí seguramente se van a ir solventando algunas dudas que ustedes tengan. Ya en la práctica, bueno, es un poco mejor poder hacer todo lo que habíamos dicho respecto a la inspección, palpación, porque es realmente donde uno aprende más. Entonces vamos a tratar de volver a repasar todo esto en las prácticas que vamos a llevar. ¿Alguna pregunta más que hubiera? Creo que no hay más preguntas. No, doctora, todo se comprendió bien. Ya, entonces les voy a pedir por favor que vayan hablando con sus demás compañeros. Voy a tomar bastante énfasis en el tema de la asistencia. Como les dije, entre ambos cursos llegamos casi a 200 y solamente para hoy estamos 120 participantes. Entonces, por favor, comuníquenles que desde la próxima clase voy a llamar lista las cosas que ya hemos hablado, el tema de la tolerancia. Entonces, ya con todo eso, nuestra próxima clase sería el día viernes, ¿no? Sí, doctora. Ya. Entonces vamos a dar por concluida nuestra clase.